Amigos de BPI, un saludo a quienes se conectan a esta hora con nosotros. Desde tempranas horas de la mañana se lleva a cabo en la sede de CEDICE, el Foro Libertad Económica e Hiperinflación. Esto precisamente varios ponentes expertos en la materia en economía han descrito lo que atraviesa Venezuela hoy en día en este problema hiperinflacionario. Nosotros precisamente a esta hora vamos a conversar con Andrés Guevara, él es investigador de CEDICE, quien tuviste unas palabras importantes en el foro sobre lo que es este proceso histórico que han vivido varios países en el mundo en cuanto a la hiperinflación. Venezuela precisamente pasa por este proceso que el mismo gobierno nacional ha aceptado, un proceso que se les ha salido de la mano de alguna forma con algunas medidas económicas. Quisiéramos conocer qué medidas pudiera tomar un país que atraviesa por esta situación referente a lo que ya históricamente ha sucedido en algunos países. Sí, muchísimas gracias por la atención y a toda tu audiencia por el espacio que nos cede al momento de esta entrevista. Pues bien, indudablemente tal vez el punto focal que tenemos que de alguna manera recuperar a los efectos de poder paliar la inflación, que es el elemento más importante que está sufriendo todo el venezolano hoy día por el incremento sostenido de bienes y servicios, de los precios de los bienes y servicios, es rescatar la autonomía del Banco Central, ¿ok? Y entender que es un instrumento apolítico, ¿okay? Que no está al servicio de ninguna causa ni de ningún gobierno, sino al servicio de la ciudadanía. Esto no es un detalle menor, porque cuando uno examina la historia del Banco Central, no solo de ahora, sino de hace muchas décadas atrás, se ha perdido por completo la idea o la noción de que el Banco Central no está para estar financiando campañas políticas ni programas de gobierno, sino que por el contrario tiene el cometido fundamental de garantizar la estabilidad monetaria y de alguna manera también que los precios pues tengan cierta estabilidad, valga la redundancia con el tema de la estabilidad. O sea, no es un tema menor, pero hoy día todo venezolano sufre precisamente la constante incertidumbre en cuanto al valor de un activo, de un bien, de un servicio, desde un pan, un cachito, hasta un zapato o cosas mucho más complejas, porque simplemente no hay respeto al sistema de precios, ¿okay? Entonces, ¿cómo tú garantizas, digamos, dentro de todo el universo de posibilidades? Porque hay muchas acciones a tomar. Puedes dolarizar, puedes rescatar la autonomía del Banco Central, puedes recobrar el valor del bolívar, puedes establecer una junta monetaria, puedes tener un sistema de banca libre. Hay muchas opciones. Todas, sin embargo, requieren de manera fundamental que de alguna manera se entienda que la autonomía y la independencia de la política monetaria tiene que ser el pilar fundamental sobre el cual se desarrolle toda política de gobierno. Eso se está perdiendo de vista, la gente de alguna manera, los agentes de gobierno, pues han menospreciado la independencia del banco y lo han convertido en la caja chica, de alguna manera, de todo lo que es el desarrollo de sus políticas públicas, entre comillas, ¿no? Andrés, precisamente esta autonomía que mencionas es importante, sobre todo una institución como el Banco Central de cualquier país, en este caso el Banco Central de Venezuela. Sin embargo, esto no ha sido así ni siquiera con instituciones del sector económico, del sector judicial. Parece haber una centralización en el Estado por parte de todas estas instituciones. ¿Qué medida puede tomar el Estado venezolano que no haya hecho hasta el momento y que sea necesario? El Estado tiene que achicarse, el Estado tiene que entender cuál es su justo tamaño y la dimensión de sus políticas. El Estado está para cumplir determinadas funciones y cuando se extralimita de las funciones a las cuales está llamado, termina por perderse el sentido natural de su funcionamiento, ¿okay? Entonces, ¿qué sucede? Cuando el Estado, digamos, es un gigante, un jumbo, pues termina por destruir su propia esencia. Se hace ineficiente, la hipertrofia, digamos, de las políticas públicas hace que nada funcione y en el caso de la política monetaria es más que evidente. Podemos hablar de muchísimas otras cosas, pero para mantenerlo en el tema técnico, para mantenerlo en el tema institucional, que además es el que nos compete como institución en este caso, se dice libertad, que digamos promulgamos la idea de defensa del libre mercado, del empresariado privado y digamos la institucionalidad de un gobierno limitado y el Estado de Derecho, es obligatorio entender que un Estado grande no sirve. Entonces, ¿qué debería hacer el Estado? Entender que su justo tamaño tiene que ser más bien reducido, limitado, para el desarrollo de elementos básicos y esenciales, administrar justicia, garantizar de alguna manera seguridad y, por supuesto, digamos, el funcionamiento de poderes públicos, un esquema, si se quiere, básico. ¿Qué es lo que sucede cuando tú te extralimitas y vas más allá? Empiezas a ser ineficiente, fomentas la corrupción y definitivamente no estás siendo justo con tus ciudadanos. Es decir, que eso puede ser una de las causas principales o una de las consecuencias de la hiperinflación, puede ser entonces lo que es el gasto público que tiene el Estado venezolano, la estatización de muchas empresas. Indudablemente, cuando tú tienes un Estado que es un Estado empresario, ¿qué haces tú? Tú financias a través del gasto que genera el Estado, pues toda la empresa venezolana. Entonces, bueno, toda no puedes decir toda, pero una gran parte de las principales o de los principales actores económicos. Consecuencia directa de ello, bueno, que evidentemente estás subsidiando un déficit allí
y que como consecuencia de ello quienes lo pagan son los ciudadanos a través del incremento sostenido del costo de los bienes y servicios. ¿Pero por qué? Porque no está siendo eficiente. Entonces tú generas masa monetaria, que generas muchísimo dinero y ese dinero no está respaldado de manera real y fehaciente por la economía. Entonces, por supuesto, ¿hay solución a ello? Absolutamente. Gracias bueno, al tema económico, uno sabe que no es un tema complejo eliminar la inflación, es un tema de voluntades. O sea, desde el punto de vista político no hay voluntad de querer eliminar el sistema inflacionario. ¿Por qué? Porque nadie quiere achicar todo el sistema rentista del cual tú estás viviendo y te estás beneficiando como político, como lobista, como cortesano, como operador, digamos, un sistema que si se quiere, tiene muchísimos factores de interés de por medio. Liberar la economía tiene un costo, que es el costo de la sinceridad, es el costo de la productividad, es el costo de la competencia y sobre todas las cosas de que cada ciudadano esté consciente de que efectivamente es el dueño de su propia toma de decisión. Entonces, a la gente no le gusta, digamos, que de golpe y porrazo te eliminen todos los sistemas de protección que durante años te han enriquecido de manera vil y han generado una cantidad de distorsiones. Entonces, ¿por qué hoy día la política monetaria está como está? Porque nos hemos transformado en, si se quiere, subsidiadores y sí, o sea, básicamente el Estado se ha vuelto, el Banco Central se ha vuelto la gran caja chica que financia todas las empresas públicas y, digamos, y todos los delirios monetarios que pueda tener el gobierno en un determinado proyecto. ¿Eso es eficiente? En absoluto. Tú tienes que permitir que la masa monetaria esté en función de la productividad, ¿ok? Y eso no se está viendo hoy día. Andrés, mencionabas precisamente en tu ponencia lo que es algunos ejemplos, sobre todo en Europa, de lo que fue este proceso hiperinflacionario que atraviesa hoy Venezuela. ¿Qué diferencia hay con Venezuela hoy día de estos ejemplos y qué medida tomaron esos gobiernos para precisamente eliminar ese proceso? Sí, parte de mi ponencia versó sobre lo que eran las experiencias hiperinflacionarias de Hungría, Zimbabue y Perú. Desde el punto de vista práctico, todas, sin lugar a dudas, tuvieron el mismo problema, que era la ampliación de la masa monetaria sin ningún tipo de respaldo de manera exacerbada. Y todas se solucionaron, todas, absolutamente todas, a través de mayor disciplina fiscal y monetaria, ¿ok? Entonces, lo curioso es que en el caso de Hungría estabas yendo de una posguerra, ¿ok? La Segunda Guerra Mundial, 45-46, Zimbabue estaba, digamos, en la hecatombe de un país africano disfuncional, y en el caso peruano, en el año 85 y 90, o sea, en ese quinquenio, estabas bajo una fuerte estatización. Factores en común muchos, pero casi todos se asemejan. Mala administración, indisciplina, gasto exacerbado, muchos controles en la economía, muchísimos, tanto de precios, de cambio, situaciones que están muy parecidas a las que hoy vive Venezuela. ¿Qué hicieron para solucionarlo? Te lo estoy resumiendo porque evidentemente caso por caso hay mucha tela que cortar, pero reinstitucionalizaron en la banca central de cada uno de esos países, ¿ok? Se permitió la autonomía técnica y apolítica de la banca central en cada uno de esos casos, y además de eso se permitió que el Banco Central evidentemente tuviera decisiones, si se quiere, libres al momento de pensar la política monetaria. Consecuencia de ello, el gobierno no estaba siendo financiado por parte de la banca central y como consecuencia de ello, pues había mucho mayor independencia en la toma de decisiones. No es un detalle menor, evidentemente hay muchas cosas por hacer, pero hoy tú tienes un caso como el peruano, cuya inflación está por debajo del 4% desde el año 2002, por dar un ejemplo bastante cercano. El caso, digamos, de Hungría, en su momento la hiperinflación fue corregida por completo en un lapso corto. Entonces la experiencia demuestra que técnicamente hay soluciones al camino hiperinflacionario, ¿ok? Andrés, precisamente este proceso hiperinflacionario ha tenido algún pronunciamiento por algunos organismos internacionales. Por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional hablaba de que estima una inflación mayor al 1.000.000% en Venezuela. Que esto preocupa de alguna forma a la comunidad internacional. ¿Qué impacto puede tener internacionalmente esta declive del aparato productivo en Venezuela también? Bueno, fíjate, el tema con la hiperinflación es que de alguna manera te está arrojando a ti la disolución de la cooperación social. ¿Cuál es el problema de la hiperinflación? Al final del día, bueno, es que están incrementándose mucho los precios y que no. O sea, evidentemente eso es un tema, es una consecuencia. Pero lo más grave de todo es que el intercambio de la vida humana como un todo termina por pulverizarse. Los precios son buenos en el sentido que te orientan a ti en la toma de decisiones desde el punto de vista económico. ¿Qué vas a comprar para comer? ¿Qué vas a comprar para vestir? ¿Qué vas a comprar para cubrir tus necesidades? Y también tus sueños y aspiraciones. Y en el caso de las compañías y las personas jurídicas, para toma de decisiones de los proyectos que son las fuentes de empleo principal de un país. Entonces, cuando tú rompes el sistema de precios, que es lo que está pasando ahorita con Venezuela y con la hiperinflación, tú disuelves, tú pulverizas la cooperación social en cualquier ámbito de la economía,
transporte, educación, salud, porque no tienes un sistema referencial al cual tú puedas asirte al momento de tomar decisiones económicas. Entonces, el resultado, tienes el país en devastada, la gente de alguna manera pues huyendo, porque simplemente no lo hacen por gusto. Nadie se quiere ir de este país, es un país maravilloso, pero es un país que requiere un mínimo de funcionalidad para poder operar. Entonces nadie se da del país por placer, al menos esa es mi impresión. Pero si tú no puedes de alguna manera cubrir un sistema, una funcionalidad mínima en tu vida, optas por irte a un lugar que por muy malo que sea, por lo menos opera bajo cierta funcionalidad, con todos los bemoles que implica el largo camino al exilio. Ahora, entonces, ¿qué sucede? Desde el punto de vista práctico, cuando tú tienes ese contexto, evidentemente la hiperinflación se te vuelve un problema más profundo que un tema económico, de variables y de cuánto se incrementó la masa monetaria de un mes a otro, una semana a otro, sino que es un tema mucho más delicado que va a la acción del hombre, del individuo, del día a día. Entonces, tú como ciudadano terminas por perderte. Preocupa al mundo internacional, evidentemente. Ya en Latinoamérica, Venezuela es la hiperinflación más grande de nuestra historia. O sea, Chile se quedó en pañales, Perú se quedó muy limitado. O sea, digamos, esas grandes hiperinflaciones que uno veía, el caso boliviano, el caso argentino, el caso brasileño, todo eso quedó, si se quiere, en el pasado, frente a la envergadura de la hiperinflación venezolana. Entonces, argumentando lo que ya mencionas, y disculpa que te interrumpa, ya hace minutos precisamente el diputado Carlos Valero aseguraba que uno de los factores de la migración venezolana es eso, lo que es el proceso hiperinflacionario que vive Venezuela. De un 40% de los hogares venezolanos se ve afectado, aunque sea uno de cada 3 familias ya tiene un miembro fuera de Venezuela. Esto precisamente por el proceso hiperinflacionario, la destrucción del aparato productivo. Te pregunto, hay mucha expectativa, mucha duda, muchas hipótesis sobre qué tan rápido pudiera recuperarse Venezuela de este proceso hiperinflacionario. ¿Cómo estiman ustedes los investigadores, economistas, teniendo en referencia todo lo que es este proceso histórico que han vivido otros países? ¿Qué tan rápido pudiera ser el proceso de recuperación si hubiese voluntad precisamente, primeramente desde el Estado? no, desde el punto de vista práctico, si tú tomas las medidas que deberías tomar, tú podrías estar corrigiendo el tema inflacionario en menos de un mes. O sea, no lo digo de manera irresponsable. Porcentualmente, el correctivo técnico a la inflación o de la hiperinflación es algo relativamente sencillo, pero tienes que tomar la voluntad política para hacerlo. El caso peruano es bastante emblemático en ese caso. Cuando se corrige la distorsión monetaria, en menos de 6 meses tú lograste tener una inflación que tenía 3 dígitos a 2. Entonces la ciudadanía vio que en un corto tiempo era capaz de otra vez recuperar el valor adquisitivo de la moneda. Hoy tiene un dígito en tema inflacionario. Entonces, hablarte a ti de qué es lo que hay que hacer en temas de recuperación, o sea, es cuestión de meses, un trimestre. O sea, no es un tema que es a largo plazo. Por supuesto, hay otras variables de crecimiento que hay que tomar en consideración que pueden tomar cierto tiempo. O sea, no es que tú de un día a otro vas a tener un país que va a estar en los mismos estándares de lo que tenía el tamaño de la economía venezolana 5 o 6 años atrás, porque la devastación ha sido muy grande. Pero el tema inflacionario en concreto es uno de los temas más fáciles desde el punto de vista técnico, quiero ser enfático, no es el punto de vista de voluntades. El tema de las voluntades y de los lobbies y de una cantidad de cosas que hay que superar es la gran piedra de tranca para solucionar el tema inflacionario en el país. Es un tema que no se quiere eliminar por premisas ideológicas. O sea, la gente a veces no lo entiende, pero ciertamente aquí hay una serie de elementos ideológicos y de gringolas, o sea, exacto, que no te dejan ir más allá y que lamentablemente te anulan por completo la posibilidad de un cambio real. Y eso afecta no solamente a sectores del gobierno, sino a sectores de la oposición, que se niegan a entender la dinámica de la economía fundamentada en un libre mercado. ¿Okay? Esta recuperación, el gobierno nacional de alguna forma excusa con lo que es la caída del precio del petróleo, una guerra económica, prácticamente son las dos excusas principales que expone el gobierno nacional para indicar que Venezuela esté pasando por este proceso. ¿Eso es así, a más allá de la voluntad que pueda tener el gobierno nacional para una recuperación? Porque incluso ellos han tomado unas medidas que pudiera tomarse como, de alguna forma, unos indicios, esta eliminación de la ley de ilícitos cambiarios, alguna flexibilidad para lo que es la dolarización o la adquisición de divisas por parte de las empresas. Sí, mira, como dice, hay una expresión en latín que dice acta non verba, ¿ok? ¿Y por qué lo digo de esa manera? Porque es verdad, tú derogaste, entre comillas, la ley del decreto ley del régimen cambiario y sus ilícitos, a su vez también introdujiste un convenio cambiario número 1 que de alguna manera
también establece la libre convertibilidad, por poner algunos ejemplos en media cambiaria. Pero al final del día, hablas de libertad cambiaria, pero al mismo tiempo todos los órganos de propaganda del gobierno hablan de la tasa criminal de cambio. Entonces, es un contrasentido que tú hables de libertad cambiaria, de libre convertibilidad, al tiempo que buscas un mercado y una tasa criminal. Cuando hay libertad cambiaria, y esto es algo bastante, si se quiere, básico, tú hablas de que hay libre cambio, o sea, no hay ninguna tasa que es criminal. Entonces, es un contrasentido porque en la vía de los hechos, si tú estás hablando de libre convertibilidad, tú deberías eliminar subastas del gobierno. En el caso de ICOM, que además los convenios cambiarios que fundamentaban eso fueron derogados. Entonces estás actuando de hecho, y esto lo digo ya como una crítica constructiva, o sea, si tú dices que tú derogas algo, lo derogaste, no puedes por la vía de los hechos seguir utilizándolo. O sea, eso es un tema constructivo que yo sugiero a quienes estén haciendo política cambiaria aquí, que entiendan que si tú derogas un instrumento, tú no puedes seguir empleando un sistema que está de facto, porque estás en contra de la ley. Un libre mercado de cambio no funciona así. Entonces, por la vía de los hechos, lo que tú pregonas no es lo que se habla en el papel. Entonces, bueno, la libre convertibilidad es algo que suena muy bonito, pero desde el punto de vista práctico, lamentablemente no se ve. Ahora, el tema cambiario no es el de la hiperinflación, o sea, tienen algunas correlaciones, pero nuevamente, bajo temas legales y el marco institucional imperante, el único responsable de la generación de dinero a través de nuestras instituciones es el gobierno nacional. Por lo cual, más allá de cualquier calificativo que quiera darse, es el principal responsable. El caso más emblemático lo tenemos, por ejemplo, con la emisión de dinero. Ahorita tú encuentras dinero en efectivo. Entonces, ¿por qué el gobierno, de alguna manera, antes hablaba de que había mafias que se llevaban el dinero a Cúcuta o lo que sea, a Colombia, por toda la guerra económica? Entonces, ¿qué habrá hecho? ¿Qué habrá pasado? ¿Qué incentivos se habrán creado para que ahora sí haya dinero y hace un par de meses no? ¿Qué fue lo que pasó? Entonces, el gobierno lo que hizo fue incrementar la cantidad de efectivo en la calle. Una política pública que, bueno, debe ser bien recibida, pues no. A lo que voy es que, fíjense, cuando se quiere se puede. Entonces, si tú lograste lograr, valga la redundancia, que hubiese dinero en la calle, porque tú eres el dueño de tu política monetaria, ¿por qué no puedes hacer lo mismo con la estabilización en el nivel de precios y en la base monetaria? Entonces, a veces el propio discurso entra en un contrasentido por la vía de los hechos, ¿ok? Andrés Guevara, él es investigador de CEDICE, quien ha expuesto entonces este proceso hiperinflacionario que atraviesa Venezuela en referencia con algunos otros países, sobre todo de Europa, en donde indica que sobre todo el principal factor, el principal motivo para revertir de alguna forma este proceso inflacionario es la voluntad política del Estado en acción en ese momento. Es la información generada a esta hora desde Caracas, Venezuela. Reportó para BPI TV Noticias Joan Álvarez.